En Curauma FM, a esta hora estamos presentando temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano. Aquí comienza Escuchando voces, voces, voces. Hola, comienza el programa Escuchando Voces de los días viernes. Todos los viernes de este año estamos saliendo al aire en la versión nocturna del Escuchando Voces. Hoy es viernes 20 de noviembre del 2020 y vamos a abrir de nuevo la conversación con un nuevo invitado, con una nueva temática, para ir enriqueciendo también el camino que nos escuchan en directo. Y no hay que olvidar también que nos pueden escuchar en las repeticiones, porque la gente me pregunta mucho por los programas pasados. Pueden acceder algunos al canal de YouTube, Regresiones Viña del Mar Chile, Regresiones Viña del Mar Chile, y ahí están los programas anteriores. Pueden dejar sus comentarios también, ya que muchos de los invitados han hecho un gran aporte desde su experiencia, su expertise, y siempre nos van contando, nos van develando cosas que muchos de ustedes no conocían. Estamos saliendo por el 106.7 FM en radiocurauma.cl para toda la quinta región costa, la zona de Quintay, Tunquén, Isla Negra, Algarrobo, ¿no? Este sábado estamos al aire también desde las 22 horas por radiocurauma.cl para toda la gente que nos sintonizan en la costa central, en sus casas, en los autos. Bueno, nos apoya siempre en la parte de las redes sociales, los saludos, las preguntas, Lía Ramírez, que nos acompaña desde Santiago. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Hola Alexis, muy bien acá, así que un saludo eh, a la doctora que nos acompaña el día de hoy, un saludo a Luis Loyola en Radio Curauma, que también nos está apoyando, y nada, así que bienvenidos y a todos los que nos van a escuchar el día de hoy. Muy bien, recuerden que nos pueden dejar saludos en directo por el Facebook Live, estamos saliendo en este momento de Escuchando Voces Curauma FM. A veces la gente me pregunta, no, todavía no me puedo conectar, es porque el programa no salió al aire. Cuando sale al aire empieza a aparecer por el Facebook Live, ¿no? Bueno, saludamos efectivamente a Luis Loyola Elliot, que está en la sala de control de la Radio Curauma, que hace posible que este programa esté saliendo al aire. En forma anónima, él está detrás de todo esto para que lo llevemos a cabo. Bueno, vamos a presentar a la invitada, ¿no? Hacía tiempo también queríamos contar con ella, tiene una vasta experiencia, ya nos va a contar en el tema de la terapia de vidas pasadas, pero también ella es médico, ¿no? Así que vamos a conocer cómo integra ella la medicina interna, la especialidad que ella tiene en reumatología, con la terapia de vidas pasadas. Me refiero a la doctora Viviana Centeno. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar con ustedes, Alexis. Bueno, habías estado en otros programas, ¿te acuerdas cuando...? Sí, estuve hace unos años Sí. con otra terapeuta de nuestra escuela, que es Sandra Rojas, que estuvo Con también Rojas, en esa sí. ocasión. Sí. Y estuviste en Radio Valparaíso, en la radio misma, ¿te acuerdas? En la radio, sí. Radio Valparaíso y Radio Viña FM, ahí estuviste con Sandra y estuvimos, me acuerdo, hace años presentando el libro El alma sabe, ¿no? Justamente, sí. Y ya vamos a entrar en ese tema y vamos a ir desplegando esta conversación. Bueno, para los amigos que nos escuchan de todo Chile, siempre me piden que mande saludos al sur, a la gente de Puerto Aysén que nos escucha, dicen que se les cae la señal a veces y les alegra mucho de poder tener acceso a este tipo de conocimiento en directo, en vivo y justamente con quienes van desarrollando, con los terapeutas específicos que pueden contar su experiencia. Así que un saludo para la gente de esa zona, de Valdivia también. Un saludo desde Arica a Punta Arenas. Exactamente, es increíble cómo nos escuchan de allá. Bueno, los amigos de Argentina, de Uruguay que nos sintonizan, de Suecia, a veces de Estados Unidos, llegaron algunos audios. La semana pasada nos escuchaban ¿de dónde era que nos escuchaban la semana pasada? ¿Otro continente el día, te acuerdas? Llegó una pregunta. Me parece que era Australia. Bueno,
Entonces entramos en materia. Doctora Viviana Centeno. Tú te formas, Viviana, como doctora, como médico en la Universidad de Concepción, según tengo Así es, entendido, ¿no? sí. Hagamos una pequeña referencia a tu formación. De niña buscaste esto, la medicina, el ayudar, el sanar. Cuéntanos un poquito de tu historia de cuando eras más niña. Bueno, la verdad es que yo siempre tuve clara mi vocación, no tuve dudas vocacionales, siempre dije quiero ser médico. Ajá. Y cuando yo fui creciendo pensé que estaba un poco influenciada por mi padre, que en paz descanse, que fue médico y fue cirujano. Pero con el tiempo supe que en realidad yo elegí a mi padre para que él me inspirara a estudiar medicina. Claro, claro. Entonces, así fue como uno va descubriendo después. Y siempre quise ser médico. Cuando entré a estudiar, me encantaba todas las especialidades, pero me fui orientando hacia la medicina interna porque sentía que era más amplia, es decir, que consideraba todos los sistemas del ser humano. Sí. Y de esa manera elegí medicina interna, y cuando tuve que elegir una subespecialidad, elegí reumatología, porque a diferencia de lo que se cree, no es que la reumatología se limite al reumatismo o a las articulaciones, sino que puede abarcar también cualquier sistema. Hay enfermedades autoinmunes, como el lupus, que produce daño prácticamente en cualquier sistema del organismo. Entonces pensé que también era como bastante amplia. Pero aunque me gustaron mucho las dos especialidades, como que yo sentía que igual faltaba algo. Siempre sentí eso. Sentí que la carrera era esa, que la vocación era esa, pero que algo faltaba, y que al buscar yo al ser humano, como que se me escapaba algo. Y también sentía, sin saber que era lo mismo en realidad, una necesidad de yo hacer algo más, algo para mi crecimiento, pero no lo tenía claro en realidad. Y así fui ejerciendo la medicina, paralelamente en mi vida personal, formando mi familia, Ajá. y llegó un momento en que decidí dejar el hospital. Decidí dejar el hospital en que trabajaba para Mira. poder dedicarme más un poco a lo personal, y entonces atender en la consulta. Ok. Reumatología. Tú eres tú eres del sur, ¿no? Tú te crías en el sur de Yo Chile. nací en Viña. Ah, Viña Marina, mira. Sí, yo nací en Viña, pero mis padres se fueron a Chile Chico, en Aysén, porque mi papá se fue de médico general de zona. Te fuiste Entonces, chiquita, chiquitita te no fuiste tan para chica, eso. porque mi papá tuvo una historia también. Él estudió para ser primero profesor, y profesor de inglés. Ya. Primero entró a estudiar medicina, con vocación. Se casó y pensó que era muy larga la carrera al tener una familia, se salió y estudió profesor de inglés. Y después volvió a medicina. Entonces, él se gradúa como médico cuando yo tenía 10 años. Ajá. Entonces, a esa graduación de médico fueron su madre, su esposa y su hija. Mira qué bonito. Por lo tanto, yo me fui a Chile Chico como a los 11 años. Oye, y te fuiste a un lugar de inviernos largos, ¿no? De lluvia, te Sí, cambió de todo el ambiente. aislamiento, de gran Aislamiento. aislamiento. Lo recuerdo con mucho cariño. Tengo muchos amigos de ese tiempo, amigas, amigos. Sí, pues siempre la gente del sur más austral dice que hay que ser de allá para acostumbrarse, que a veces los afuerinos no se Sí, acostumbran. Tú tuviste que adaptarte entonces cuesta. un poco. Sí, nos adaptamos. Y con mis hermanos recordamos ese tiempo como un tiempo muy especial. Sí. ¿Positivamente o un poquito más, más, Sí, más, más?
Tuvo, como complejo. la mayoría de las experiencias, tuvo mucho positivo y tuvo bastante negativo porque mi papá no regresó a Santiago, sino que se fue a Coyhaique cuando ya nosotros teníamos que venirnos para estudiar. O sea, yo ya estaba en la universidad, pero mis hermanos necesitaban venirse a Santiago, no había más colegio, y bueno, yo misma me vine muy pronto. Me vine a estudiar a Santiago y luego a Concepción, y mis hermanos se tuvieron que venir con mi mamá, y él se fue a Coyhaique, y él falleció en Coyhaique. Oh, Y esa es la parte triste, porque él falleció muy joven. Y mira. aquí hay algo bien especial. Cuando yo estaba estudiando, vivía con mi marido actual, éramos pareja ya en ese tiempo, y un día en la mañana despertamos y él me dice, soñé con tu papá toda la noche. Y yo le digo, debe ser porque yo tenía que ir a Coyhaique a hacer práctica y por quedarme contigo no he ido. Pero a las 12 del día nos llamaron por teléfono y era porque mi papá había fallecido. Ah, Y lo que mi marido vio en el sueño fue exactamente como a él lo encontraron. Estaba de turno, tenía su fonendoscopio y se estaba ocultando. oh, Entonces hubo una comunicación de él, o sea, de mi papá con mi marido, que en en ese el, tiempo era mi pololo. en el plano astral, no astralmente, y lo que Sí, entendemos ahora, hoy en día. sí, sí, Mira qué lindo. ¿Y qué edad tenía tu padre en ese momento? 46, Era un hombre joven. sí. Pero soñó tu pololo de la época, tu esposo hoy, no tú, sino que él te transmite esta Él. experiencia. Y yo por eso, primero como que no creía, porque yo dije, ¿cómo? Soñó él y no yo. Pero después me he dado cuenta que muchas veces ese tipo de sueños llegan a las personas que pueden transmitirlos, porque parece que uno cuando está muy afectado por el duelo puede estar bloqueado, Claro, tienes razón, ¿cierto? claro. Entonces ese mensaje llegó porque después a mi esposo le tocó hacerse cargo de muchas cosas, ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Oye, y a posteriori, ¿soñaste alguna vez con tu padre? ¿Tuviste encuentros en los sueños posteriormente? Yo no soñé, o sea, soñé sueños, pero que no eran de esos grandes sueños de comunicación después. Lo he visto en sueños, pero no con una comunicación. Pero muchos años después, el doctor Ronald Schultz le hizo una regresión a mi marido Ah, y se comunicaron con mi padre pero a través de tu marido nuevamente. nuevamente. Él Y él sería el envió, canal, él es el sí, canal en ese el momento. canal, porque tiene como esa capacidad. Entonces, él envió varios mensajes, y mensajes para mí y para la familia en general. ¿Y tú ya estabas en este camino o todavía tenías la mente más Sí, científica en ese yo momento? estaba empezando en este camino porque ya me había hecho regresión yo con el doctor Schultz y ahí le recomendé a mi marido que se hiciera. Mira qué interesante. Es decir, tú te fuiste de acá de Viña del Mar, del sol, de la playa, te fuiste Sí, al sur, al encierro, a la oscuridad, el olor a leña, dice la gente allá, ¿no? sí, Y el todo eso lago, General Carrera, que está lindo también por allá. Y hay un hermoso. cambio de vida, después tu padre desencarna, se comunica a través de tu esposo, porque ya sabemos que nosotros tenemos un plan de vida, ¿no? Antes de venir. O sea, era Claro. parte de tu plan. Si uno hace raconto y mira hacia atrás, nada más que entraste por la medicina y tu esposo fue el canal, como las Sí, primeras experiencias, digamos, místicas, ¿no? Para acercarte a este y tema. exacto, y años después, mi hija menor se opera del corazón y mi padre empieza a comunicarse con ella. Y también entonces tu hija menor canaliza también, recibe mensajes. También, yo no. Usted no, usted está castigada, dice la mamá antigua. Sí, paso de largo. Claro. Oye, qué interesante lo que nos está contando. Estamos con Viviana Centeno, la doctora, para los quienes se están recién reintegrando a esta transmisión en el programa Escuchando Voces de este día viernes 20 de noviembre. Viviana, bueno, qué interesante. Entonces tú ingresas a la medicina, ¿cuándo te encuentras con esta experiencia mística? Porque tú vienes de la medicina, que sabemos que obviamente tiene una base científica, ¿cierto? Porque revisa todo lo que es la parte de la materia del ser humano, pero ¿cuándo se cruza
en tu vida las experiencias más metafísicas, más espirituales y logras integrar esto? Bueno, ¿Cómo se dio el proceso? yo renuncié al hospital porque en ese tiempo tenía una gran carga de trabajo y porque mis hijos ya estaban adolescentes, entrando en la adolescencia, y me di cuenta que era como más necesario estar un poco más cerca. Y como dejé el hospital, y siempre para los médicos, para nosotros es muy importante mantener el contacto con los pares, una amiga, también reumatóloga, me invitó que yo fuera una vez a la semana al Hospital Salvador, a reunirme con los reumatólogos del Hospital Salvador. Okay. Yo venía del Felifunes. Y que, recuerdo era los martes, ese día ellos hacían reunión clínica, visitas de salas y otras reuniones. Era dedicado al intercambio. Y ellos me acogieron muy bien. Y así yo sentí que no perdía el contacto con mis colegas. Bueno, esta misma amiga un día me dice, tengo una gran inquietud porque leí un libro del doctor Brian Weiss. Ajá. Me dice, y me pregunto si lo que sale en este libro podrá ser cierto. Me quedó esta inquietud y me contó, y yo quedé también pensando, pero en ese momento no tomé el libro, no lo leí. Pasó por lo menos 6 meses, quizás un año, y un día paso por una librería en el centro y veo un libro de Brian Weiss. ¿Cuál Y era el ahí lo primero? ¿El compré. primero? Muchas vidas Era no el son... segundo, A A través través del del tiempo. tiempo. Muy buen Sí, libro, muy buen sí, libro. muy Ese, 30 bueno. veces todos los colores, muy buen libro. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo, sí. Compré ese libro, me acuerdo que era en la librería Andrés Bello en Huérfanos. Compré el libro y me encantó, y empecé igual que mi amiga a sentir esta inquietud. Lo comentamos, Algo vibraba en ti, dentro tuyo. sí, lo comentamos, y un día se lo comento. Es curioso porque todo esto empezó entre conversaciones de médicos. Lo Eso es lo comento con... interesante, eso es lo Sí, novedoso, ¿no? exacto, claro. Y en ese momento lo comento con otro amigo en mi casa, que es ginecólogo. Y él me dice, pero en Chile existe un médico que hace regresiones. Y yo lo conozco, porque hicimos juntos la especialidad de ginecología. Ajá. Y es el doctor Ronald Schulz. Y tú Entonces yo tuviste le la dije, suerte de conocerlo, porque yo leí, he sí, escuchado de él, pero no lo conocí. Él ya no así está. es, sí. Siento que tuve un privilegio de haberlo conocido. Él escribió el libro, para que la gente que nos escucha sepa, Desatando Nudos. Es Sí, el libro. No sé si es el único, el ¿no? único. Es el El único único que libro. publicó, sí. De hecho, uno lo busca en internet y es difícil encontrar. Hay una foto de la portada. Dice, en la contraportada dice, en este libro el doctor Schulz, chileno, para que la gente sepa, demuestra que muchos de nuestros problemas actuales tienen origen en el pasado, en otra vida, y que es posible incluso recuperar antiguos talentos, dice la contraportada de su libro. ¿Qué especialidad tenía el doctor Schulz? Ginecólogo. Ginecólogo, mira. Sí. Era un intruso. Sí, Bueno, así es. y tuviste una Y él me experiencia. dijo, me consiguió la hora. ¿Qué Mi tal? ¿Cómo era el amigo, doctor Schulz cuando tú lo viste, conversaste con él? ¿Cómo era en lo coloquial, el contacto primero, digamos, con él? él era una persona muy afable, que imponía respeto por su Ah, ok. porte, porque era alto, no era gordo, era más bien delgado, pero alto, con una contextura así como que imponía, y que Ya. además trasuntaba mucha sabiduría. Había sido Rosacruz. Él Ajá, tenía todo sí. un bagaje. Ahí, Además, lo algo tenía. que Sí. nadie, o sea, pocas personas saben, es que era inventor. Ujú. Diseñaba aparatos que ayudaban para la medicina y cosas así. O sea, un tipo que tenía los Muy antiguos completo. giros sin tornillo, le decían antes, los que estaban inventando Sí, cosas. muy completo. Un tipo Entonces, inteligente, ¿eh? sí, entonces yo voy a hacerme la regresión con él, y
mi motivo de consulta era jaqueca. Fui con ese motivo de consulta médico y lo que apareció realmente solucionó mi problema, porque si bien siempre yo voy a ser jaquecosa, en ese tiempo era terrible. Yo me pasaba como 15 días del mes con jaquecas terribles. Okay. Tenía que usar tratamientos endovenosos para poder trabajar en el hospital en ese tiempo. Bueno, después ya se hizo algo súper suave que me podía pasar con un paracetamol, entonces ya no tuve ese problema. Pero Ajá. después que él me hizo esa primera regresión, me quedé pensando, estaba impresionadísima con lo que ocurrió ahí. O sea, ¿Tuviste contacto con alguna vida pasada, una experiencia de infancia o una intrauterina? vida pasada. Ay, debe haber sido impactante para ti una primera experiencia de ese tipo, ¿no? Sí, y la forma en que la viví, entonces yo, bueno, me había muerto con, era un muchachito que me enviaban a pelear, esto eran en América, en Sudamérica, pero eran entre españoles la pelea. Que yo me sorprendí que eran entre españoles, no era con los aborígenes, no, era entre españoles, y a mí me mandaban a pelear y yo no sabía pelear, era muy chico, como de 13 o 14 años, y no sabía casi sujetarme arriba del caballo, era hombre, y tampoco podía sostener bien la espada, era muy pesada, yo sentía que y era muy torpe yo. Entonces, ¿qué pasó? Que me botaron, caí y morí con las patas de los caballos en la cabeza. Oh. Y morí, yo sentía como las patas de los caballos se metían en mi ojo y otra acá, tal como yo sentía la jaqueca. Qué impactante en ese momento, ¿eh? Súper, súper. Entonces ahí yo me quedé muy impresionada y después de esa regresión, en que empezó a solucionarse mi jaqueca, quedé pensando, ¿cómo podía hacer para hacerme otra? Buscando otro motivo. Y entonces pienso, ¿y si ahora pregunto qué es lo que me falta? Ahora podría preguntar, ¿qué me falta hacer? Porque yo siento que está bien lo que hago, pero algo falta. ¿Qué será? Y fui con ese motivo. Y en esa regresión yo me vi como un profesor universitario en una universidad muy antigua. Eran todos hombres, no había mujeres. Éramos hombres. Tú eras un Y varón también. sí, también. Era un profesor y enseñaba algo que estaba reñido con las creencias de la época. Y las autoridades de la universidad me llamaron para decirme que yo no podía enseñar eso. Tenía que retractarme. Y me dijo el doctor, ¿y qué es lo que enseñas? No supe decirle. Pero lo que sí sabía es que mis alumnos me pedían que yo siguiera enseñando eso. Ajá. Y yo tenía esposa e hijos. Y mi esposa me pedía tranquilidad. No quería ese conflicto. Quería estabilidad para la familia. Y por lo tanto, yo lo resolví dejando la universidad, pero también dejando a mis alumnos. Y me fui a una escuela rural, donde después me veo muriendo anciano, rodeado de nietos. Fui el director de esa escuela hasta que me morí. Terriblemente frustrado y sintiendo que traicioné a mis alumnos. Mucho tiempo después descubrí que a lo largo de varias vidas yo había llevado ese conflicto Ajá. claro, entre Tiene su profesión, sentido. Sí. sí, entre profesión y vida de familia. Como que siempre me iba hacia un lado, o sea, o sacrificaba a mi familia o sacrificaba mi carrera.
Entonces, llegamos al final de esa vida, en fin, y después que salgo de ese cuerpo, el doctor me dice, ahora vas a escuchar un mensaje de tus maestros. Y me dijeron, ahora lo vas a poder hacer y tu familia va a estar bien. Ese fue el mensaje. ¿Y tú Cuando vuelvo... ¿Mm? cómo lo interpretaste después? ¿Cómo lo recibiste eso? Yo no entendía mucho cómo funcionaba, entonces como que desperté del trance y le digo, doctor, pero no sé lo que tengo que hacer, todavía no sé. Y él me dijo, es que tú tienes que esperar las señales. Ahora te van a llegar las señales. No es que te van a dar escrito, haga esto y esto. Eres tú la que tienes que estar atenta a las señales. Así que salí de la consulta, quedaba en la calle Huelén, ahí en Providencia. Y en la esquina de Huelén con Providencia había una librería hermética, librería Hermes. En ese tiempo, ya no está, hace mucho tiempo. Okay. Y yo iba en ese estado especial en que uno sale de una regresión, que para mí era como cuando uno tuvo gripe y después está convaleciente, sale de la cama y es como raro. Entonces iba así medio autómata y entro a la librería y en la librería había una torre de libros exhibiéndose. Y el libro era Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica, doctor José Luis Cabul. Y aparece el profesor, el maestro Cauli ahí. Sí. Mira, qué interesante. Mira toda la conexión que hay para que llegues a lo que llegaste después, lo que Sí, desarrollaste. sí, increíble. Y el doctor Chus no hacía formación, así que yo tenía que ir a Argentina. Y así llega a ser. Dime una cosa, ¿el doctor Schulz intervenía de otra forma? ¿Hacía una inducción diferente? ¿Hacía abreacción, por ejemplo, sobre el hecho que uno vivía en la experiencia en sí? Sí, pero era un poco diferente, pero era terapéutica. Él, Pero por era más, ejemplo, más conversado, más intelectual, tal vez como lo hace Brian Weiss, que es más, más conversado, más que más intelectual. hipnótico, claro, más hipnótico. Usaba un método como el método Silva, así, como de Ok, hipnosis. de Y hipnosis. entonces lo relajaba uno y ahí usaba alguna inducción como bajar una escalinata o ir a una biblioteca. Claro, Era más como Brian Weiss. Y después, eh, eso, eh, eso que aparecía lo hacía vivenciar, pero no tan catárticamente, no con tanta fuerza o liberación de energía como hacemos nosotros. claro. La escuela de Kabuli es más catártica, Claro, una característica del doctor Cauli es la catarsis, la fuerte claro, catarsis que produce este cambio, ¿no? y con mucha expresión física, liberación de energía y todo eso. Pero él hacía la relación de cómo a uno le afectaba hoy, eso sí, y también qué se traía uno de esa vida. Ah, ok. Y en tu Entonces caso, había un manejo. y el contacto con los maestros, que es el mensaje final. Y ese, claro, claro, sí. Bueno, Entonces sí. fue la señal. ¿Y tú sabes dónde se había formado el doctor Schulz? ¿Él cómo había aprendido todo eso? ¿Te lo Yo, contó alguna vez? no, quien me lo contó fue Tom Heckel. Ah, ¿qué te dijo Tom? Para que sepa, el místico que vive en el cajón del Maipo, ¿no? Es americano, que estuvo en la guerra de Vietnam, escapó y vive en el cajón del Maipo. Estuvimos en unas charlas con él. ¿Qué te dijo Tom? Me dijo, por eso llegan así los retazos y uno va reconstruyendo la historia. Me dijo, cuando vino hace muchos años Ronald Schulz, me dijo, yo le dije al doctor Schulz que él tenía, que su misión en esta vida era trabajar con regresiones. Le Y dijo, le dijo Tom. sí, y entonces Schulz le dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si yo no sé, nunca lo he hecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no hay escuela? No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y a raíz de eso, él
adoptó este método hipnótico y empezó a hacerlo. Me imagino que debe haber leído muchísimo, debe haberse informado un montón, pero fue autodidacta en realidad. Fue autodidacta guiado por Tom, pero él buscó en los libros seguramente en la época. Claro, claro. Entonces, él empezó a hacer y bueno, él le fue muy bien, pero algo que en un comienzo era triste, que él no podía vivir la regresión como paciente. El doctor Chus no podía. No podía tener la experiencia. Entonces veía a los otros tener tremendas experiencias y él no podía. Y él quedaba fuera de la experiencia. Y tenía un grupo de psicólogos con los cuales trabajaba y que tenían mucha capacidad de entrar en trance y algunas medium y todo. Pero de pronto algo se abrió y él empezó a tener regresiones. Ah, y te pudo finalmente Sí, de la experiencia. sí. Mira qué interesante. Bueno, y ahí después yo le conté que me estaba formando, le conté que me había formado. Cuando lancé el primer libro, se reunieron, en el lanzamiento de mi primer libro se reunieron el doctor Schultz y el doctor Kabuli. ¿Se conocieron? Se conocieron, Mira qué bien. sí. Debo decir, el primer libro, Regresiones, Terapia del Alma, lo vamos a mostrar, está acá, ¿no? Este es tu primer libro, ¿no, Viviana? Sí. Sí, ese es el primer Después libro. lo vamos a recomendar al final. Y dime una cosa, bueno, y Kabuli te cambió todo entonces, cuando llegas a aprender la técnica, ¿no? Claro, claro, porque realmente ahí aprendí la técnica. Bueno, yo ya había leído el libro y me había encantado cómo él lo explicaba, el libro el primer libro de Kabuli, y por eso supe al tiro que tenía que ir a Argentina. Porque cuando uno está en el curso con Kabuli, te rompe todo un sistema de creencias y toda una formación Claro, claro. desde lo religioso, las creencias, pues te das cuenta que somos almas encarnadas, que somos energía. Tú vienes de la medicina, ¿cómo fue la fusión de eso? Después vuelves y sigues siendo médico. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó tu entorno médico cuando dices, la doctora Centeno, ¿de qué está hablando? De algo que no es comprobable. Bueno, ¿Cómo fue? al principio yo tenía un poco de temor. Ah, sí, que siempre hay temor. Recuerda que el doctor Weiss en uno de sus libros dice que tenía miedo que lo trataran de deschavetado, dice la traducción en español. Los colegas de él también tenían miedo, decía, de contar lo que pasaba. Claro, y creo que me ayudó el hecho de que, como te decía, por algún motivo todas las personas que me fueron mostrando esto eran médicos. Entonces a lo mejor eso me hizo más fácil que fueran Eso colegas. facilitó, claro, facilitó. Pero había otros colegas que eran totalmente descreídos y que miraban con mucha crítica, como diciendo, bueno, parece que se volvió loca. Claro, es lo primero que dicen, sí, hay resistencias. Pero fíjate que fue poco tiempo, porque después yo me fui convenciendo por las experiencias de mis compañeros de curso, los que fuimos a Argentina, y de mis pacientes, y después de mis alumnos. Es decir, es todo tan sincrónico, y todo encaja tan bien, que uno al final no queda más que creer. Eso es lo que yo considero. Tú cuando vuelves de la formación empiezas a atender como médico y a la vez hacer terapia de vidas pasadas, empezaste a combinar, ¿sí? Sí, Ambas. Yo en el tiempo antes de ir donde Kabuli, también hice un curso de hipnosis. Y por lo tanto empecé a hacer un poco de marcha blanca. Pero como dices tú, cuando fui a Argentina ya me cambió el sistema. Porque ahí uno entiende que no necesita hipnosis, que no necesita esas técnicas, por lo menos la hipnosis convencional. Y entiende, ese concepto para mí fue el más novedoso, el que nos enseñó el doctor Kabuli, que viene de Morris Netherton, de que el paciente cuando decide hacerse la regresión ya está en regresión. Claro, ya está conectado, de alguna forma. Exacto, entonces eso, claro, uno dice, realmente el alma, y ahí me nació el concepto de que el alma sabe lo que tiene que hacer. Como tu libro, El alma sabe. Interesante porque los hipnotistas, los ericksonianos no entienden esto, de que no hay una técnica de inducción. Me dijeron, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es? Claro. ¿No? Uno cambia el foco de esta realidad y ya está, ya aparece la experiencia. Claro, claro.
Y en realidad es importante de saber, yo por ejemplo, a mis alumnos les explico muy bien que hay dos corrientes grandes, una que es de técnicas hipnóticas y la otra que viene de Netherton y Cabuli, que es reconocer el estado en que está el paciente. Si ya está conectado, ya puedes trabajar inmediatamente. Si le haces una inducción hipnótica, también vas a llegar, pero es un camino más largo. E incluso al relajarlo, a veces lo sacamos de la experiencia. Sí, sí, lo explicamos muy bien, Kauli. ¿Para qué vas a perder tiempo? Decía, estando media Sí, hora, lo puedes sacar y anulas la angustia en el pecho, la claro, sensación claro. determinada. Eso. Viviana, estamos escuchando voces este día, viernes 20 de noviembre, conversando con Viviana Centeno para que nos sintonicen. Entrando en materia del libro, para que después no nos falte tiempo, tu segundo libro es El alma sabe, ¿no? Sí. Conceptos que hay ahí, somos cuerpo y alma, karma, dharma, libre albedrío. ¿Qué nos puedes contar para que la gente que nos escuche se vaya acercando? Somos materia, somos espíritu. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, cuando empecé a trabajar con la terapia de vidas pasadas, me convencí de que evidentemente no somos el cuerpo, o sea, el cuerpo físico, sino que somos almas que estamos viviendo una experiencia física y que también esa experiencia física es necesaria, porque la Tierra, este planeta, es un gran campo de evolución, y de evolución en todos los sentidos, física, mental, espiritual. Entonces, necesitamos el cuerpo físico, pero en realidad somos el alma. Somos energía. Somos energía, somos un gran campo de energía. Y esos campos, ese campo grande de energía no puede caber toda en el cuerpo físico. Es imposible. Lo destruiría. El cuerpo físico es apenas una manifestación de los otros cuerpos espirituales. Claro, los cuerpos sutiles. Exacto, de los cuerpos ¿Cierto? sutiles. Entonces, utilizamos este cuerpo y lo utilizamos para realizar nuestra experiencia aquí en la Tierra, y por eso también me hace sentido la terapia con regresiones, porque trabaja en todos los niveles. Tampoco se va a trabajar solo lo espiritual. Entonces, ahí nuevamente decimos, somos cuerpo, mente y alma. Y tal como lo hacemos en nuestra técnica, para que sea terapéutica, se integran todos los niveles. Porque nosotros cuando vivimos una experiencia del pasado, cualquier pasado, puede ser esta vida, o puede ser vida fetal, u otra vida, esa experiencia va a influir a través de reacciones físicas, mentales y Claro. emocionales. Y va a producir esos efectos acá. Y por lo tanto, me hace todo el sentido la catarsis, que es la liberación de energía o abreacción, ¿no es cierto? Catarsis Sí. o abreacción, que es la liberación de energía, para lo cual usamos el cuerpo físico también. Es interesante lo que tú dices. Bueno, algunos místicos hablan del planeta Tierra como el planeta escuela, ¿no? Que venimos por expiación, por aprendizaje y algunos por misión. Claro. Y el doctor Kauli explica también la inexistencia del tiempo, que para el Claro, alma no hay tiempo, no hay no tiempo hay lineal. tiempo, Lo no que hay pasó tiempo. en nuestra infancia hace 20, 30, 40 años está en el Exacto, aquí y ahora. Lo que pasó en el ambiente materno o lo que pasó hace 500 años está en el aquí y el ahora. Por lo tanto, el terapeuta puede intervenir aquí y ahora, ¿no? exacto. Por lo tanto, cuando hay una experiencia en la cual intervenimos, esa experiencia está en tiempo presente. Eso, es muy interesante eso, Está que a la en gente le tiempo cuesta entenderlo. presente. Y yo he llegado a entender, porque si uno piensa con lógica, también esta terapia, suelo llamarle terapia del alma, pero también, Alexis, es una terapia de trauma. Ajá, ¿Por qué? Porque la mayoría de las experiencias que aparecen en el origen de nuestros problemas son traumáticas. Es claro, muy raro que nos va a aparecer una experiencia feliz. Entonces, claro, la experiencia de trauma, ¿qué significa trauma? Significa herida. Es una herida del alma. así es. Entonces, cuando hay una herida del alma, el alma se desgarra, se fragmenta. Y ese fragmento que se produce
contiene la experiencia completa. Entonces, esa experiencia está en tiempo presente, está atrapada en un presente eterno. Porque uno cuando está viviendo, no sé, muerte en tortura, o se está quemando, o está viendo la pérdida de un ser querido, o un cataclismo, uno no se preocupa de analizar la experiencia, no se preocupa de entender qué estoy aprendiendo, no se Claro, preocupa de decir, hoy a lo mejor esto tiene un significado. No, uno solo está sufriendo. claro. Incluso, a veces, ¿verdad, Alexis, que en uno de esos casos el alma sale antes, entera? Una muerte, por ejemplo, si uno cae a un precipicio, cuando llega abajo el cuerpo, el alma ya salió. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? El alma al salir, ya sea un fragmento o un gran pedazo de alma, contiene la experiencia con todas las cualidades de la experiencia. No es un recuerdo, no es un recuerdo. Y a mí me encantó leer un libro de un especialista en trauma, que es el doctor Bessel van der Kolk, que trabaja en Boston, Ajá. en la clínica de trauma, que depende de la Universidad de Harvard, porque él demuestra que la memoria del trauma, o sea, esto lo dijo Pierre Janet en el siglo antepasado, pero él comprueba que la memoria del trauma se almacena distinto que la otra, que el recuerdo biográfico. Claro, mira, mira qué Entonces, interesante. entonces, lo que ocurre es que para mí estos fragmentos de alma son como fragmentos que contienen la experiencia completa. Entonces, ¿qué ocurre en el estrés postraumático? Ujú. Por ejemplo, un soldado que vuelve de la guerra, o una persona que vivió un cataclismo, un terremoto. Bloquea la experiencia, pero si Ajá. algo se la recuerda, supongamos que se la recuerda una película, una música, o se encuentra con alguien, esa cápsula de memoria se abre y la experiencia aparece completa, como si estuviera ahí. Y ahí se puede intervenir. Exactamente, ahí. Mira, me acordé de lo que explicaba el otro día, nos compartía a María Amalia Geria, ¿no? La terapeuta, que seguramente lo está escuchando, un saludo para Sí, ella, la arquitectura de la conducta, ella hace formación. Ella hablaba de los átomos permanentes, ¿no? Que quedan en el cuerpo causal, los átomos permanentes con la experiencia en sí, ¿no? Y nos hablaba que cuando claro, uno vuelve a encarnar en el nuevo cuerpo, los niños traen esta experiencia, que son fobias, que son miedos, o con situaciones traumáticas que están no resueltas en vidas pasadas, por los átomos que están con la información permanente, similar a lo que tú estás explicando. es similar, exactamente, porque esto ocurre ya sea en vidas pasadas o en esta vida. Se reproduce la experiencia, O la experiencia pero intrauterina también, ¿cierto? también intrauterino. Y puede ocurrir, por ejemplo, que una persona tenga una crisis de pánico, no tiene idea por qué, pero si uno hace la regresión, puede descubrir dónde se originó y que Claro. tiene toda la razón de tener pánico, porque en ese momento está reviviendo una experiencia que nunca se cerró, quedó atrapada, pero nunca se completó. Yo recuerdo al doctor Cauli cuando explicaba en una charla que de repente en el tema intrauterino, cuando los niños nacen con el cordón umbilical en el cuello, siempre se piensa que viene porque el niño se movió enredado, pero dice el niño tiene manitas, dice. Y a veces el niño, como alma, no quiere nacer porque hay problemas Exacto, económicos, porque no lo van a querer, porque tiene la capacidad de ver el no tiempo, y él mismo se enreda como una forma, una señal de no querer claro. nacer y se asfixia, lo explica por ahí en una charla, es bien interesante eso, ¿no? Sí, sí, es cierto, es verdad. Bueno, el alma se fragmenta, pero hay un punto que te quiero tocar, que no mucho se habla, ¿no? Para aprovechar el tiempo, que es sanando el niño interior. No mucho se habla de eso, porque a veces la gente busca la cosa espectacular, la experiencia, quién fue en otra vida, Claro, a veces busca cosas sencillas, fui una reina, un rey, una princesa, claro, no eso tiene parece mayor mucho más importancia. interesante, pero muchas Claro, veces las experiencias son de aquí. claro, entonces, pero muchas veces, porque explicaba el doctor Cauli por ahí, como somos cuerpo y alma, el alma es más vulnerable cuando es chico. Las Claro, penas, el abandono, el abuso sexual, ¿no? Hace que
también la experiencia se anide, se comprima en este niño, ¿no? Y quede, puede pasar 20, 10, 15, 50 años y está la experiencia atrapada. Háblanos un poquito de la experiencia, lo que tú conoces sobre Sanando el Niño Interior, que lo representa muy bien en tu libro también. Bueno, el niño interior, que todos tenemos, ¿no es cierto?, puede haber pasado experiencias sumamente traumáticas y le pasa lo mismo que contábamos. Su almita se fragmenta. Okay. Por ejemplo, en el caso del abuso, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces cuando hay abuso sexual, por supuesto también cuando hay maltrato, palizas, qué sé yo, el niño no puede defender su cuerpo. Entrega su cuerpo, pero su alma sale. Y cuando uno reproduce la experiencia en la regresión, si le pregunta, ¿dónde estás tú? La mayoría de las veces no está dentro del cuerpo. Es tanto el impacto que se sale. Entonces te cuenta, estoy en una esquina del techo, o estoy debajo de la cama, o estoy mirando de arriba lo que está pasando. Increíble eso, es verdad lo que tú dices. Es Sí. increíble, es increíble. Y realmente, ¿qué pasa? El alma vuelve después, pero no vuelve completa. Y ahí se produce la Exacto, fragmentación, para que la se gente lo produce la entienda. fragmentación y el trauma. Para poder seguir, el niño bloquea. La mayoría de las veces los niños bloquean estos episodios tan dolorosos. Entonces el trauma queda encapsulado, guardado, pero hace daño igual. Es como un tumor que uno tuviera, no sé que tengo el tumor, pero me hace daño igual. Hasta que empieza a dar señales. Y esas señales pueden ser fobias, crisis de pánico, depresiones inexplicables, etc. O la enuresis, ¿no? Que empieza a La orinarse en la enuresis, noche. claro. Otros síntomas físicos también. Distinto. Claro. Esterilidad. De pronto hay esterilidades que no pueden tener hijos y resulta que uno descubre un abuso en la infancia. A mí me pasó una vez, Viviana, que en una sesión de regresión, hace un tiempo, una mujer era abusada, pero en otra vida. Vivió una experiencia de violación en otra vida, ¿no? Y ella vivía con depresión constante, que había estado alrededor de 12 o 13 años con psiquiatra dopada. Después de la sesión, ella vive la experiencia traumática, bueno, se hace la reacción, tú entiendes el proceso, y tuvo una liberación maravillosa y una sensación de llenarse de paz. Después me escribió los días, me dijo, al día siguiente desperté llena de vida. No lo podía creer, si yo siempre estaba tapada con las cortinas cerradas, con ganas de estar abrigada, escondida, y abrí las ventanas de mi casa y llena de vida. Sentía el olor del aire, el sol, y quise preparar desayuno, mis hijas me decían, no mamá, los cuchillos no. Es increíble. Y su experiencia había sido en una vida pasada, que fue en el aquí y en la ahora, lo que hablábamos hace un rato atrás. Eso demuestra que el tiempo no existe, Así porque es. le estaba afectando igual que si hubiera sido en esta vida. Lo vivía, ella sentía todo, sentía las Exacto. Y tocaciones, entonces, sentía que... y ese cambio espectacular demuestra cómo su alma estaba atrapada en ese lugar. Yo me pregunto cuando la gente dice, y la pregunta básica, ¿no? De quién no entiende, y todo esto no será simple imaginación. Y yo me pregunto, ¿y quién va a venir a una sesión? Imaginar que la violan, pagar por una sesión para Sí. recrear una situación de abuso Exacto. sexual, donde es terrible la situación. ¿Me entiendes? Cuando me hacen esa pregunta, ¿no? Exacto. Además que la gente cree que todo el mundo fue alguien importante, una Claro. princesa, un rey, Napoleón, Cleopatra. No es así, la mayoría de las personas son anónimas. Los conflictos son los que llaman la atención porque muchas Claro. veces son espantosos, pero son personas anónimas. Claro, y muchas además, ¿por qué se sanan? Con hacer esta Sí. representación ellos se sanan. Muchas veces hay, siento yo, proyección del ego nomás, haber sido Napoleón Bonaparte o qué sé yo. Yo me acuerdo Claro, eso años ya atrás, uno dice, algo hay. Sí, años atrás bueno, una persona me respecto, contaba que había sido amante de Drácula, me contaba. no te puedo creer. Yo termino siendo jocoso eso. Sí, Completando dime. lo del niño interior, te voy a decir que es un proceso muy bonito porque se trata de que el adulto acoja a su propio niño interior y Muy bonito proceso lo ese. acoja con todo el cariño y una parte muy importante, sobre todo si ha habido abuso o también cuando ha habido castigo físico, es que el niño entienda que él no tuvo la culpa. Eso es El importante. adulto tiene que explicar, hay todo un ritual que hacemos, pero lo importante es que el adulto
le diga al niño que no fue su culpa, a su propio niño, y le diga que hay futuro, porque esto es lo que aprendí, que ahí efectivamente el niño está atrapado en el tiempo. Entonces ese niñito no sabe que el adulto sobrevivió, que estudió, que trabaja, que tiene no sabe nada. Está atrapado en su dolor. Y el adulto es quien tiene que irle mostrando e irle integrando. Es muy lindo cuando una persona de 30, 40 o más años, 50, está en la sesión. Oh, dice, soy yo, estoy ahí, Sí. soy un niñito, sí, estoy ahí acostado. Y se emociona, estoy Y acostado, hablan con una ternura. estoy ahí en una esquina, soy yo mismo. Y la gente es impresionante eso, ¿no? Cuando van al rescate, van a tomarlo y a abrazarlo. Sí, es lo más emocionante y lo más sanador que hay. Viviana, tenemos un audio, hay una pregunta para que no se nos vaya todo el tiempo. Está muy interesante, estamos escuchando voces, conversando con la doctora Viviana Centeno. Después nos pueden hacer preguntas y saludos. Lía, vamos con un audio que me parece que tiene que ver con lo que está hablando la doctora en este momento. Vamos a escuchar el primer audio. Ok, Alexis, aquí va. Buenas noches, saludo al programa, a Alexi y a la invitada, a la doctora Centeno. Mi nombre es Lorena y siempre escucho el programa. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si a través de las terapias se puede sanar un abuso sexual o una violación que sucedió en la infancia o también a veces en la adolescencia, ¿ya? Porque quizás a raíz de esas experiencias negativas que se tuvo en la vida, ya en la etapa adulto, estas personas podrían estar manifestando algún trauma, algún miedo, alguna crisis de pánico, alguna fibromialgia, y quería saber qué consecuencias podía traer esto. Les agradezco por escuchar mi pregunta y estoy atenta a la respuesta para que me puedan aclarar esta duda. Hola Lorena. ¿Preguntaba? Hola, Lorena. ¿Sí? Mira, por supuesto que sí. Ese tipo de situación, de experiencia traumática, causa mucho daño y causa daño en todos los niveles, a nivel emocional, físico y mental. Las personas, evidentemente, aunque lo tengan bloqueado, porque muchas veces se bloquea o se bloquea parcialmente, el daño está y produce sus efectos. Entonces, si se descubre o si la persona empieza a recordar, que es algo que ocurre muchas veces, de pronto empieza con sueños, ideas, le vienen flashbacks, como que parece que me pasó eso, ¿será verdad? Y como que dudan muchísimo. Entonces, cuando ya tienen síntomas, si nos consultan, va a aparecer seguro el abuso y vamos a poder trabajarlo con una técnica que, si fue en la niñez, se refiere al niño interior. O sea, el adulto va a participar mucho, el propio adulto que fue ese niño, va a participar mucho en la sanación de ese niño, lo va a rescatar, va a hacerle ver que no fue su culpa, lo va a purificar. Hacemos un trabajo muy bonito. Tú puedes leer en el libro, en El alma sabe, tenemos casos que aparecen ahí que tú podrías leer para más o menos enterarte cómo es el manejo. Por supuesto, eso es algo teórico, no es lo mismo que experimental. Pero hay todo un manejo del abuso sexual. Y si la persona fue adolescente o adulta, porque el abuso puede ser a toda edad, también hay todo un ritual que se hace, hay toda una liberación de energía y sobre todo recuperación de los fragmentos de alma, porque estas situaciones son agresiones tremendas para el alma. Entonces, como el alma se fractura, se fragmenta, queda separado del resto y la persona no va a tener su energía disponible. Por lo tanto, hay que recuperar esos fragmentos e integrarlos. Todas esas son técnicas que usamos. La persona tiene que hacer todo un trabajo y tiene que llegar a recuperar además su poder personal, porque el abuso es un tema finalmente de poder. El abusador arrebata a la víctima su poder. Entonces, esto tiene que culminar con recuperación del poder personal. Y
hay otra serie de cosas que se averiguan, qué efectos físicos ha tenido, qué efectos mentales, emocionales, etc. Pero sí, tiene tratamiento. Y como esto es una situación que hace que el presente quede fijado con ese trauma, es decir, el trauma no se procesa, queda como si estuviera en un presente eterno, nosotros tenemos que sacarnos todo eso y la persona sacarse también al abusador de encima, porque es como que esa energía del abusador sigue con él. Y eso tiene que liberarse. Muy bien. Bueno, clarito, en el libro El alma sabe que bueno, lo vamos a mostrar ahora, pero al final vamos a hablar de él también, lo vamos a dejar ahí para que la gente lo lea. Y estaba pensando yo en un libro también, del doctor Boris Cyrulnik, Los patitos feos. Los patitos Sí, feos. Qué lindo nombre, ¿ah? De los sí, niños que viven en orfanatos, porque según leía yo, el mismo doctor fue hijo de un matrimonio que murió en los campos de concentración de nazi concentración, y pasó sí. por diferentes orfanatos y centros de acogida. Y él se tomó el concepto de resiliencia, de que sí se puede hacer un adulto íntegro a pesar de haber vivido experiencias tan duras como la de él. Los niños que viven en orfanato, que están con la ausencia de los padres, ¿te ha tocado atender ese tipo de que carecen Sí, del cariño, de la imagen paterna materna, o que viven también, ahí hacinados? ¿Te ha sí, tocado ver eso? sí. Lo que hemos visto que a propósito de, de esa resiliencia que habla el doctor Boris Cyrulnik, eh, hay adultos, digamos, que han superado eso, han sido resilientes, a pesar de un pasado horrible, han sido resilientes. Generalmente, dice él, han encontrado en quién apoyarse, han encontrado al menos una persona, que puede ser alguien del orfanato, o un profesor, o a veces una pareja, en fin, alguien que fue capaz de apoyarlo, porque si no encontraran a nadie más, morirían. Como un referente afectivo, como un Sí, referente. sí, sí. O no sé, un abuelo, un tío, alguien que los iba a ver, no sé. Entonces, eso uno lo encuentra también. Generalmente hay alguien que se interesó en ese niño. Y por eso ese niño se salvó y encuentra que vale la pena luchar en la vida. Y bueno, en las regresiones aparecen cosas terribles también, y también, como decías tú, a veces son de esta vida y otras veces son de otras vidas. Orfanatos, en el sur, en el pasado, en el sur y a lo mejor en el norte también, los papás vivían en lugares muy rurales y a veces para que sus niños estudiaran con la mejor de las intenciones, los mandaban no a internados, porque no siempre había internados, también se sufría muchas veces ahí, pero a veces los mandaban a pensiones, niñitos de 6 7 años en las pensiones, viviendo solos. Claro, Qué ahí genial. vivía más gente, pero un niño chico viviendo solo. Entonces era para que pudieran estudiar, los papás querían que se superaran, pero cuentan historias de horror. Qué increíble, ¿eh? Sí, Bueno, costumbre. Yo recuerdo un niño del sur también decía que había vivido, claro, en esto como hogares para poder estudiar, que era sí, como estudio, liceo y lugar para pernoctar. Y lo que más recordaba era el frío. Decía, sí, siendo un niño sureño, el sí, frío. parece que tiene que haber sido, también yo recuerdo que el frío Siendo y a un veces niño hambre. adaptado ya, el frío en las noches, dijo que era indescriptible, me dijo que sí, el frío. ¿No? Y muchos, fíjate que ahora escuchaba, esto era por Panguipulli, por esos sectores, ahí entre Lanco y Panguipulli. Y escuchaba también una persona por acá que vivió también en un hogar para poder estudiar, y hablaba también de almas perdidas, que veía niños pasar, mujeres con velas en la noche, las niñas cuando estaban durmiendo. Eso lo Claro, escuchaba y eran como niñas, pero a ellas les daba miedo, no sabían interpretarlo. Ahora entendemos que son seres que están vagando, que ya vamos a hablar de eso, ¿no? justo, así es. En el plano astral. Estamos ya llegando a la primera parte, se nos ha pasado rápido el tiempo. ¿Cómo se ha sentido, doctora Centeno? Muy bien, ¿Sigue contenta. conversando Sí, tranquilamente? sí, muy Vamos a bien. escuchar un audio más de una paciente tuya y luego vamos a escuchar algunas preguntas y vamos a hacer la pausa. Ya. Lía, escuchemos un audio de una persona que se atendió con la doctora Viviana Centeno. Ok, Alexis, aquí va.
Bueno, mi nombre es Margarita Briceño y me gustaría dejar este testimonio con relación a la terapia de vidas pasadas que me realicé el año 2019 con la doctora Viviana Centeno. Ese año me hice mi primera regresión con ella y fue bastante sanadora, ya que el año 2018 yo perdí a una bebé, perdí a mi hija Olivia a los 6 meses de gestación. Esa pérdida me trajo mucha pena, fue un golpe muy grande, y si bien traté como de entenderlo racionalmente, habían cosas que no me podía explicar. Al realizarme la terapia el 2019 con la doctora me di cuenta de muchas cosas, de todo lo que mi hija me venía a mostrar que no había sanado, que yo pensé que tenía sanado y no había sanado. Me venía a mostrar una relación kármica que tenía que cortar con una persona. Ella me venía a mostrar el miedo finalmente a tener un bebé, y en la regresión que me realicé, todo eso salió a la luz. Salió a la luz también el origen de mi hipotiroidismo, y que la niña también me venía a mostrar eso, con relación a la expresión, me viene a mostrar el origen de ciertas relaciones, el origen de ciertos comportamientos. La verdad es que fue una experiencia muy, muy profunda, a todo nivel. Fue muy profunda a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, todo lo sentí en el cuerpo. La verdad es que fue un momento donde pude sacar todas mis emociones reprimidas hacia afuera, y el acompañamiento que me hizo la doctora fue muy acogedor, ya que en el fondo fue una experiencia muy fuerte, pero sentí todo el rato que ella estaba conmigo, me estaba acogiendo, me estaba acompañando, y eso me permitió sinceramente poder abrir todas estas cosas dolorosas y realmente quedarme con un aprendizaje muy significativo. Bueno, es una experiencia de una paciente tuya, Viviana, ¿no? Sí. Ese testimonio. Ahí escribe cómo la intervención es a nivel de de varias partes de ella. Varios niveles, sí, Claro, son varios niveles. claro, Creo que lo grafica bastante bien, ¿no? sí, muy bien. Bueno, pensaba también, cuando hablábamos del orfanato, en el libro, en Víctor Frank. ¿Te acuerdas del libro El hombre en búsqueda del Sí, sentido, que tuvo la claro. experiencia de vivir en los campos de concentración de Auschwitz? Y él hace una descripción: murió su padre, murió su madre, murió su mujer. Terrible, sí. Y él decía que iban decayendo, en su libro dice, aquellos que no tenían esperanza del día a día, aquellos que sentían que el otro día no iban a despertar vivos. En cambio, los estaban en la noche y conversaban que va a haber un futuro, no que el día de mañana vamos a tener un trabajo, que vamos a tener una familia. Y dice que que le daba como un estado interno positivo, que ellos fueron sobreviviendo al frío, a la Claro. miseria, al hambre, a la tortura, decía, y los otros se iban debilitando, ¿no? Él lo explica muy bien. Tú sabes que después, bueno, él dio charlas, viajó, incluso estuvo en Sudamérica. Víctor Frank también dice que estuvo en Sí, Buenos Aires. Y después se dedicó a subir montañas, a ser alpinista, como que todo lo que se prometió en los 4 o 5 años que estuvo encerrado, lo llevó a cabo, lo ¿no? Dedicó su realizó, vida claro. a realizar todo lo que él Sí, dice que él soñaba mientras estaba preso ahí, y sabiendo que le había matado a toda su familia, ¿no? Recomendamos también ese libro. sí. Bueno, sí, él demuestra que el ser humano necesita un sentido. No se puede Claro, sufrir por las puras. Tiene que claro. tener, por último, un motivo. Y él demostró que su vida, su supervivencia, tuvo todo el sentido. Es muy bonito como todo lo describe. Bueno, estamos llegando a la primera parte del programa, siempre se nos hace corto. Vamos a escuchar saludos, si hay alguna pregunta. Estamos escuchando voces con la doctora Viviana Centeno. Ella es doctora en medicina interna, reumatóloga, para los que sepan, y terapia de vidas pasadas, terapeuta en vidas pasadas. Ya nos contó cómo se fue acercando a este tema, con experiencias personales, con la muerte de su padre, con el contacto a través de su esposo en sueños, ¿no? ¿Está escuchando tu esposo también ahora, no, Viviana? Le di el link, creo que Ah, está ok. escuchando. Para ver si Sí, está canalizando algo, a sí, lo mejor está recibiendo algo en este momento, ¿no? sí. Bueno, Lía, vamos Sí. con los saludos de Facebook.
Ok, Alexis, muchos saludos el día de hoy. Y vamos a dosificar un poquito las preguntas para el segundo bloque, ¿ok? Bueno, ven Nos algunas. saluda, sí, nos saluda Iván González, saludos maestra Viviana, saludos Alexis. Oriana Barrios, saludos Alexis y Viviana. Un saludo grande, Oriana. Gracias. Esmeralda Valparaíso. Pérez, hermoso tema. Corina Fernández, saludos desde la Asociación Chilena de Terapias de Vidas Pasadas, APSTEVID. Está bien. ¿Sí? También nos saluda, como siempre, Soñador Ochentero. Saludos a Alexis Lía y a su invitada Viviana Centeno. Felicitaciones, Muchas éxitos, gracias. éxitos en esta nueva jornada del programa, escuchando voces. Fraternalmente, Adolfo. Sí, me dice que está escuchando. Sí, sí, Verónica estaba Sánchez, escuchando, mi vida. Verónica Sánchez, saludos desde Temuco. Jimena Ose, saludos desde Viña del Mar. Regresiones Arica, saludos fraternos. Margarita Briceño, saludos cariñosos. Gracias, Margarita. María Victoria Lobos, desde Punta Arenas. Andrea Peña, saludos desde Osorno. Patricia Pareja, saludos Alexis y querida maestra. Mira, También nos saluda Macarena de los Rayos. Saludos Lorena Muñoz. Buen programa, Talcahuano. Alexis, y bella invitada. Cariñosos saludos desde Talcahuano. José Calderón, excelente programa. Un placer escuchar a la doctora Centeno. Un saludo desde Argentina. Para ti, Alexis, saludos, también. José. Desde Muchos Córdoba. saludos. Sí. Marité Centeno, desde Montreal, Canadá. Dichosa de poder escuchar esta interesante conferencia. Mi Eva hermanita. Arias también nos saluda. Encuentro maravilloso todo lo que estoy escuchando. Y como pregunta Alexis para este primer bloque, Jimena Oces pregunta si a través de esta terapia de vidas pasadas se puede sanar algún tipo, bueno, me imagino nombre técnico, dice dolor de hueso se refiere ella, pero podría ser artritis, artrosis, si se puede sanar a través de esta terapia. ¿Viviana? ¿Contesto? Claro. Sí. Bueno, las enfermedades físicas siempre tienen también un componente emocional, todas. O sea, primero, cuando yo estudié, me enseñaron que 3 o 4 enfermedades eran psicosomáticas, pero a esta altura yo creo que no existe enfermedad desligada del alma. Siempre hay un componente emocional. Más allá de que pueda haber bacterias, ambiente, tóxicos, etcétera, herencia, en fin. Las artritis, por ejemplo, tienen un componente muchas veces, o sea, una causa muchas veces autoinmune, es decir, el cuerpo se agrede a sí mismo. También está la fibromialgia, ¿no es cierto?, que es una enfermedad muy limitante, y también tenemos las artrosis, que son más degenerativas por desgaste. Todas estas enfermedades pueden ser beneficiadas, porque cuando hay una enfermedad que ya causó un daño físico demostrable, es muy difícil que ese daño se vaya a revertir. Pero, ¿en qué se benefician? En que va a tener menos crisis, en que va a necesitar menos medicamentos, en que su evolución va a ser mucho más benigna. Y en algunos casos se puede detener totalmente. Entonces ahí hay todo un aporte que puede hacer la TBP sin que pueda prometerles que se les va a quitar la enfermedad. Ok, o sea, sí se puede trabajar, se puede intervenir desde ahí, ¿no? Bien, estamos escuchando voces. Vamos a ir a la primera pausa de esta noche. Estamos en el trasnoche de Escuchando Voces con la doctora Viviana Centeno. Nos vamos a separar 3-4 minutos nada más. No se salgan de la sintonía para que se tomen un té, para que se preparen algo, vayan al baño. Vamos a hacer una pausa y en la segunda parte vamos a hablar de almas perdidas, ¿no? Estos parásitos que nos influencian electromagnéticamente, lo explica ella en su libro, El alma sabe, sobre los lazos energéticos, las relaciones kármicas, cómo se trabajan, la vida entre vidas, el bardo. Y si nos encontramos con familiares en otras vidas, seres queridos que han estado en otros roles como almas en vidas pasadas, pérdida y recuperación del alma. Volvemos en unos minutos, no se vayan de esta sintonía. Volvemos.